Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Hagan Algo por la pantalla de C5N. A una semana, aunque parece que pasó un montón de tiempo más, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que dieron vuelta al panorama político y económico en la República Argentina. Lo que pasó ya saben, lo tienen conocido, excepto las últimas 24 horas, que de eso vamos a estar hablando en instantes nada más, que se robó la agenda informativa la renuncia de Nicolás Dujovne. Un Nicolás Dujovne que había presentado el domingo a la noche su renuncia en el búnker del PRO, la había escrito el día martes y estaba simplemente esperando la venia, esperando la luz verde del presidente de la República. Acá habría que hacerse un par de preguntas. La primera de ellas tiene que ver con por qué se filtra solamente la renuncia de Nicolás Dujovne cuando la información que tenemos es que no va a ser el último en abandonar la Casa Rosada. Y la segunda pregunta, y lo quiero después conversar con mis amigos, con mis compañeros, con mis queridos colegas en la mesa, es ¿por qué se los indica a Nicolás Dujovne como el máximo responsable de la crisis que está atravesando la República Argentina? Esto, de más está decir, no es una defensa del exministro a quien hemos criticado en más de una ocasión aquí, pero sí hay que tener cierta coherencia en lo que venimos analizando, y es que hay una crisis económica que deriva de una crisis política, que deriva de un problema político muy pero muy importante. Un problema político que emana directamente desde el despacho presidencial y de la jefatura de gabinete de ministros de la Nación. Un problema político que prescindió justamente de la lógica de acuerdo, de la lógica de diálogo, de la lógica de la cultura del encuentro durante estos 4 años, y lo único que cohesionaba al espacio oficialista era la expectativa electoral. Sin la expectativa electoral no hay nada hoy que contenga lo que se ha astillado dentro del gobierno del presidente de la República. Por eso, la pregunta inicial es, ¿se fue Dujovne? ¿Qué pasa con Marcos Peña? ¿Qué pasa con la persona que le habla al presidente después de las 7 de la tarde? La persona que está en más de una ocasión con él en la Quinta de Olivos, la que lo acompaña en el auto, la persona de mayor cercanía, no solamente política, sino también emocional del primer mandatario. Bueno, esto es tomar un riesgo en vano, pero si uno conoce más o menos, así como dijimos en algún momento que no existía el plan B y que Macri iba a ser el candidato y que ni Larreta ni Vidal iban a desdoblar porque el presidente había pedido que las elecciones vayan juntas, a mí me cuesta, por más que tiene todos los números, hoy Marcos Peña tiene todos los números para irse del gobierno, me costaría entender que el presidente, a 4 años de haber asumido y a 15 de tenerlo como su mano derecha, tome la decisión de ponerlo como lo que es el máximo responsable de la derrota del gobierno nacional en las elecciones PASO. Pero bueno, esto es lo más interesante, que tiene que ver con la coalición oficialista, la asunción de Hernán Lacunza, que agarra sin lugar a dudas un fierro caliente a 70 días, veremos cuánto puede hacer y cuánto no. Julián Guarino nos va a contar cuáles son las medidas en las que está pensando el flamante ministro de Hacienda que jura el día martes, un ministro de Hacienda al que fueron a buscar en el avión a Neuquén, que estaba en el Cerro Bayo esquiando o tomándose una suerte de receso. Acá hay que decir algo, Lacunza tiene el mejor de los conceptos de economistas propios y economistas ajenos. Lo que es difícil de entender es cómo después de una elección en la que le fue tan pero tan mal, en la que 7 de cada 10 bonaerenses rechazaron la propuesta de la gobernadora María Eugenia Vidal, su ministro de Economía estaba esquiando de vacaciones en la provincia de Neuquén. Pero esto, bueno, debe tener que ver con cómo concibe el oficialismo, con cómo concibe Juntos por el Cambio la administración pública. Lo más interesante de Cambiemos tiene que ver con esto, con lo que pasó en las últimas 24 horas y con lo que está por venir a partir del día martes. Pero hay cuestiones que orbitan la política argentina, y hoy a la figura más importante que tiene junto con el presidente de la República, que es Alberto Fernández, el candidato a presidente más votado, el candidato a presidente del Frente de Todos. Algunos ya anticipándose a lo que va a ser la contienda electoral de octubre, se aventuran a un análisis más categórico. Nosotros todavía tenemos que decir que falta la contienda de octubre, que faltan los 2 debates presidenciales, pero también que la expectativa del Frente de Todos es ampliar la diferencia de aquí hasta el mes de octubre, es decir, ganar por más diferencia de la que ganó
en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Hoy va a estar Gabriela Pepe con nosotros en lugar de Noelia Barral Grijera y nos va a contar, Gaby, ¿cuáles son los nombres de los hombres y mujeres que orbitan a Alberto Fernández y que podrían eventualmente, en caso que Alberto Fernández gane las elecciones, formar parte de un eventual gabinete? No como algo categórico, no como algo definido, pero sí las características que tendría un eventual gabinete del candidato a presidente del Frente de Todos. ¿Cuáles son los rasgos distintivos? La identidad constitutiva que tendría el primer gabinete de Alberto Fernández y en qué lugares está pensando los perfiles de cada uno de los y las dirigentes que acompañarían en caso de que finalmente se rubrique el resultado de las PASO y se transforme en el nuevo presidente de los argentinos. Y un tema que venimos tratando desde la primera emisión de Hagan Algo, desde el primer día, aquí en la pantalla de C5N, tiene que ver con la disputa que había alrededor del escrutinio provisorio. Alertamos la posibilidad de que haya fallas en torno a Smartmatic, seguimos de cerca lo que había sido la licitación con Indra, con Thomas Greganzan y con otros competidores. Finalmente hubo irregularidades durante el día domingo y de eso va a hablar Gabriel Morini el día de hoy. Las fallas que vimos y que no vimos del escrutinio provisorio, las fallas que tuvo la empresa que se me hace muy difícil pensar que vaya a formar parte del armado electoral en el año 2021, así como me imagino que habrá alguna reforma a la ley justamente de reforma política que se había aprobado ya, entiendo que por el año 2013. De todo esto vamos a estar hablando el día de hoy y viene una de las figuras de la semana. En el mercado se habló en la suba de bonos del efecto Caputo, del efecto Luis Caputo, por la conferencia en Alaria Ledesma, pero se habló del congelamiento, en realidad, discúlpeme, de la estabilidad del tipo de cambio por las declaraciones de Alberto Fernández y por las declaraciones de Emanuel Álvarez Agis ahí en Alaria Ledesma en una conferencia para empresarios y para gente del mundo financiero. Hoy va a estar con nosotros Emanuel Álvarez Agis, que en su presentación dijo: lo voy a poner en singalés, para que lo entiendan, porque parece que en castellano y en inglés no lo hacen. No hablo en nombre de Alberto Fernández. Aún así, es una persona, es un economista que lo escucha mucho, tanto el mercado como la política. Así que vamos a estar hablando en el living con Alberto Fernández, con Emanuel Álvarez Agis, y en la segunda hora con Gabriel Catopodis, intendente de San Martín, pero además una de las figuras que más escucha tanto el candidato a presidente de la Nación y con quien ha trabado una relación muy cercana con el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al punto de haberse subido con su camperita de algodón, estoy hablando de Catopodis, y sus Converse a manejar el ya mítico Clio del candidato a gobernador del Frente de Todos. Así que me voy para la mesa, les pido que me acompañen y que se queden del otro lado porque realmente tenemos un programón a paso firme. Veo que dice ahí la presentación de Gaby Pepe, que me da mucho gusto. Me olvidé la lapicera. Me da mucho gusto y evidentemente los papeles también, porque si no sabía dónde iban a estar. Yo te voy a financiar. Vos me vas a Yo financiar. te voy a financiar. Perfecto. No, digo, te voy a hacer un préstamo. Sí, Blando. Blando, ¿a qué tasa? No, te podés quedar con la virome, significa. No hay problema. Ah, impresionante, es un regalo. Blando. Bien, perfecto. Bien. Bien, gracias, Guarino. No, por favor. Bueno, dame la lapicera. Tómela, Gracias, muy amable. ¿Y para una hoja? ¿Qué hace Sí, falta? bueno, no, para eso hay condiciones. Bueno, perfecto. Yo voy a hacer una cosa, voy a tomar el préstamo Tome, y después veo si incumplo las condiciones o no. Se lo dejo al que venga. Lo renegociamos. Sí, exactamente. Gaby, me da mucho placer que estés. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Estamos con la gola media afectada, ¿no? Pero la vamos a ir laburando en el transcurso del programa. Que dicho sea de paso, déjenme insistir con esto, Gaby tiene, yo creo que hoy es el dato más importante, o los datos más importantes de lo que estamos hablando, porque tiene que ver de los nombres que orbitan a Alberto Fernández. ¿Cómo le va, Morini? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Pasó frío el domingo pasado? No pasé frío, pero también estuve... Sí. ¿Pero por qué? Vos sí. Yo vi que estaban en un lugar muy contenido. bien. La verdad, absolutamente histórica la transmisión de C5N del domingo pasado. No, por supuesto no estoy hablando solamente... eso fue un despliegue poco particular, poco típico, quiero decir, muy particular, el de Puerto Madero, pero además por la enorme cantidad de gente que decidió elegir este canal para informarse el domingo pasado, así que, bueno, agradecido, felicitémonos entre todos, y vos también, Gaby, te vamos a felicitar también. Muy bueno. Exactamente. Bueno, amigos y amigas, una pastillita simplemente que tiene que ver con, quiero, en una línea, ahí, háblame, Ernie, ahí está, perfecto, ahí está. Lo de Ujomne. Sí. Que yo te dije recién,
y te vi por el rabillo del ojo hacer hacer una cosa así. Te digo, ¿se va Duhovne, que no es el máximo responsable de lo que está pasando? 30 segundos de desarrollo de Julián Guarino. Me parece que Duhovne se va en un momento donde el gobierno no quería que se fuese porque, bueno, obviamente porque se paga un costo político importante y además porque el presidente tiende a conservar los equipos. ¿Por qué se va Duhovne? Se va Duhovne porque él considera que era el garante del acuerdo con el Fondo Monetario, o que al menos en términos de marketing, pongámoslos así, hacia los bancos de inversión del exterior, hacia los fondos de inversión, hacia el mercado, que se llama el mercado, era una especie de garante de que se iba a cumplir con el déficit cero, que se iba a cumplir con la emisión, que se iba a cumplir también con las evaluaciones que se supone que tenía el dólar ante el Fondo Monetario proyectado, y bueno, y todo esto obviamente se va a incumplir. Entonces él vio la oportunidad, me parece, especulando quizás con esta cuestión, de salirse del gobierno y decir, bueno, yo fui el garante hasta que la política me llevó puesto y ya no pude hacer nada. Se salvó la ropa para poner la consultora. Sí. Yo no lo quería decir así, mirá, un minuto tratando de decir algo. Un minuto tratando de decir algo y tiró la diagonal Morini. Ahora, a mí se me hace, y tengo que cerrar con esto porque tengo que pedir el informe, les pido disculpas, me voy a quedar con la última palabra, que es uno de los grandes activos que tiene Conducir, es que Duhovne ajustaba, apretaba, giraba y le decía, Marcos, ¿estás seguro, no? Pues mirá que yo sigo ajustando, vos dale, ¿no? Como dice el de mala fama, mandale mecha, dale ¿no? Dale para adelante. Bueno, yo sigo, ¿estás seguro, no? Sí, estoy seguro, ajusto, y terminó la elección del domingo. Vamos a seguir debatiéndolo, por supuesto, no me voy a quedar con la última palabra, es absolutamente falso eso que acabo de decir. Lo que no es falso es que vamos a compartir lo que pasó y lo que se viene de la siguiente manera. Acá de ver cómo está, sale periodista económico, genio. ¿Cuánto va a estar el dólar la semana que viene? Tírame un dato. ¿Más de 50? ¿Cuánto dice? ¿46? 60. Ay, joder, 60. ¿Sabes que salimos todos acá en manada a hacer home bank? El dólar está en 55 mangos. Hoy. Esta es la City porteña ahora. ¿Cómo 60? ¿Cómo? Pará, 60 mangos ahora. 60. Pero si recién estaba 54. 5 quitas en un golpe. El dólar de vuelta volvió a subir, con todas las consecuencias que eso tiene, todos lo sabemos. Coincido también totalmente con lo que dijo Emanuel. La caída es totalmente exagerada, pero totalmente exagerada desde todo punto de vista. No es serio que el Banco Central deje de evaluar su moneda 5-8% por día con 5 millones de dólares. Lo he instruido al equipo económico para que estudie y se preparen todas las medidas necesarias para realmente cuidar a los argentinos. Hubo una instrucción política el día lunes que se dejó correr el tipo de cambio prácticamente sin intervenir, sin tener techo. Esto lo que generó es esta maxi devaluación que tuvimos en un día, que el Banco Central estuvo mirando desde la tribuna el día lunes qué es lo que pasaba en el mercado en lugar de estar interviniendo. Vos lo que estás diciendo es que el presidente Macri hizo esto a propósito, digamos. Por lo menos de lo que sé de mis colegas en el Banco Central es que dio la instrucción que se corrieran del mercado. Después interpretá vos cómo, qué significa eso desde el punto de vista político, pero la realidad es esta, ¿no? La alternativa kirchnerista no tiene credibilidad en el mundo, no tiene la confianza necesaria para que la gente quiera venir e invertir en el país. Como siempre, mi única prioridad es cuidar a los argentinos. Vamos a eliminar el IVA de los principales alimentos que consumen las familias argentinas. ¿Qué estamos planteando? La eliminación del IVA de todos los productos que conforman la canasta básica de alimentos. Massa es una persona tribunera que dice lo que quieren escuchar la gente para tratar de llegar al poder. La chantada que presentaron ahora, así lo digo, porque es así. ¿Qué? De la iniciativa del bajamos los precios. Porque tiene un costo fiscal imposible, Ale, bien lo sabe. Vamos a eliminar el IVA de los principales alimentos que consumen las familias argentinas. ¿Coincides en que estas medidas, después de una derrota, llegan un poco tarde para la gente? Sí, por supuesto. Llegaron demasiado tarde.
No parece razonable reducir el IVA indiscriminadamente como se ha hecho. Ello no redundará en una merma de los precios, seguramente se convertirá en una ganancia adicional para las empresas. Hubiera sido mejor devolver el IVA a los sectores más postergados. Con estas medidas solo desfinancian a las provincias. Preocupa que sean medidas cortoplacistas porque son para 3, 4 meses hasta que pasan las elecciones. Una primera vuelta que casi sería mejor que ganara Fernández para ya él pensarse como presidente y acelerar su pregestión para calmar la situación. Primero en C5N, renuncia de Nicolás Dujovne. Esta devaluación que estamos atravesando en el día de hoy va a tener impacto y necesitamos más que nunca estar con todas las herramientas que el gobierno de la provincia pueda ofrecer para acompañar a los bonaerenses. Trabajar a lo largo de estas semanas medidas que seguramente anunciaremos en los próximos días. Trabajar a lo largo de estas semanas medidas que seguramente anunciaremos en los próximos días. Los chicos en la escuela no tienen comida. Acá este parque es un peligro. Estamos muriendo de hambre. La volatilidad que ya se sabía que iba a haber estos días. Todos los argentinos, los estamos volando todos. Impresionante el informe de la producción, agradecidos como siempre a Fedu, a Fer, bueno, a todos los chicos, a Germán de la producción que hacen estos informes, que realmente resumen todo lo que pasó. Quiero ir picando y bastoneando rapidito, ahora me voy a ir con Guarino, que nos va a contar, y me dijo, dólar, inflación, riesgo país, ¿qué nos espera para las próximas semanas? Así que vine con una sublingual. Juli, sí. Lo que dijo, vos lo escribiste el lunes, lo dijiste el lunes, lo manifestaste el mismo lunes y lo rubricó Martín Redrado en el reportaje con Willy Cohen en Radio Mitre. Sí. El presidente dejó subir el tipo de cambio. Sí, sí, por supuesto. ¿Por qué? Bueno, porque, a ver, es la instrucción que siempre da el Fondo Monetario ante una corrida, ante una eventual corrida. Generalmente el fondo que te dice, mirá, los dólares que vos tenés en las reservas te los presto yo. Por ende no los podés poner frente a una corrida porque los terminás liquidando a un valor que después termina siendo incluso o ubicándose por debajo de la resultante de esa corrida. Entonces, ¿qué te conviene? Y te conviene siempre dejar correr y en todo caso intervenir cuando el volumen va bajando. Dos cosas con respecto a esto. Es cierto lo que dijo Martín Redrado, nosotros lo escribimos en ámbito financiero el lunes, lo volvimos a escribir el martes porque era realmente muy gráfica lo que era la intervención del Banco Central, pero acá el dato que marcaba Caputo, Luis Caputo, era también muy interesante. ¿Por qué dijo Caputo? Dijo, atención, porque el dólar sube sin volumen. Entonces, ¿cómo el dólar sube sin volumen? Claro, no hubo una ola masiva de pesos que fueron a buscar dólares. El volumen fue más o menos parecido al de todos los días, incluso jueves y viernes. Hubo una caída fuerte de la demanda de dólares en el mercado financiero. ¿Y entonces? Eso no es que no hubo salida de dólares de las cajas de ahorro, sino de la demanda del mercado. Entonces es el gobierno decidiendo colocar el dólar muy por encima del cierre del viernes, de 47, el Banco Nación abre sus operaciones en 51, es decir que en el medio hubo una decisión política de poner el dólar más alto y a partir de ahí empezar a vender eventualmente con poco volumen para ir marcándole lo que es la nueva cotización. Fíjate que no en vano termina redondeando la cotización 58 pesos hacia fines del día viernes, que es una cotización relativamente de equilibrio, 60 pesos podría llegar a ser, que es lo que considera el gobierno que tiene que valer el dólar en este momento. Sí, Álvarez Agis en esa misma conferencia que vimos, y ahora lo vamos a hablar con él, dijo, es de recontra equilibrio, un dólar a 60 pesos, claro. De recontra equilibrio. Gaby, cuando la oposición ve este tipo de reacciones como la del lunes, que quiero aclarar algo, la información que tengo yo, les pido que si ustedes tienen otra, me la corrijan, es que primero se dejó trascender que el presidente estaba, bueno, como dijo, con sueño, enojado, fastidioso por la situación. La información que tengo yo es que eso fue una estrategia hecha y derecha de dejar de subir el tipo de cambio, culpar al kirchnerismo. Cuando vieron que no funcionó, volvieron con nunca me acuerdo cómo se llama porque no soy de pescar, sí, pero ¿a qué? ¿Cómo es el verbo? El reel.
¿Entendés, no? Sí, ¿Sabés sí, de qué te hay hablo? que traer la línea. Exacto, trajeron la línea. Trajeron la línea. ¿Cómo lo ve la oposición eso? ¿Se envalentona, le genera cierto temor y dice, bueno, ojo, porque si es Nerón y prende fuego Roma, la elección se puede dar vuelta? ¿Qué es lo que recogiste? Bueno, yo la información que tengo es que en el Frente de Todos, y particularmente Alberto Fernández, está muy preocupado por, digamos, tratar de ayudar a que el presidente llegue como corresponde con el mandato al 10 de diciembre. Es Alberto Fernández el que está frenando a cualquiera que quiera insinuar siquiera esta cuestión de las elecciones anticipadas, entrega de mando anticipado. Yo creo que el peronismo necesita de alguna manera sacarse de encima la mochila de que cuando está en la oposición no deja gobernar o que ningún gobierno no peronista termina el mandato. Entonces me parece que esto es negocio para los dos, ¿no? O sea, por un lado para el gobierno, por otro lado también para la oposición, también para el peronismo, decir, bueno, está en una situación muy extraña Alberto Fernández, porque no, Sí, claro. digamos, no es presidente electo y sin embargo todos dan por sentado de que con el caudal de votos que sacó en las primarias es muy difícil para el gobierno revertir ese resultado y probablemente sea electo en la primera vuelta, en octubre. Entonces está haciendo un equilibrio entre no actuar como si fuera presidente electo, pero no lo es. Bueno, es que está, si se me permite, lo digo sin ningún tipo de sorna, la cornisa. En este caso, el candidato a presidente del Frente 2. Ahora, si hay una señal que me parece que el gobierno no se puede hacer el distraído con esto, y es, el día martes creo que fue, el gobierno le pide a Alberto Fernández que dé una señal de equilibrio, de tranquilidad, de certezas. Alberto Fernández sale, dice, le voy a responder al presidente, estaba dando clases, si pide que me junte, me voy a juntar, el dólar de 60 es un dólar de equilibrio. Al día siguiente, Carrió en el CCK dice, de Olivos nos sacan muertos. El gobierno no puede dar dos mensajes. El gobierno no puede, con el presidente, pedirle templanza y colaboración para llegar al final del mandato al candidato de la oposición y con una de las principales líderes políticas llamar a resistir la invasión nazi, como hizo Fernando Iglesias en su cuenta de Twitter, o Carrió diciendo nos sacan muertos de Olivos. Ya lo vamos a ver con el tema mío, pero el fraude K. Bueno, fue o el fraude K, que fue otro invento, vaya uno a saber de quién. Así que me parece que todo esto entre los cuales estamos rondando, usted tiene una postilla antes de pasar al frente, lo veo motivado. No, yo tengo, pero ¿sabe qué? Hoy es un torrente de información, Mari. No podía definir tema porque... Exactamente. Lo principal que quiero decir es que, a ver, creo que en el gobierno hay dos líneas muy fuertes, dos vectores. Uno es... somos una fuerza política que llegamos a la Argentina para perdurar en el tiempo y tenemos que seguir siendo una alternativa política. ¿Cómo hacemos esto? Y seguimos con nuestro mensaje duro, Carrió, etcétera, me parece que va por ese lado. Lo otro es tenemos que administrar una crisis. Y la verdad que con ese mensaje no vamos a poder hacerlo. Me parece que ahí está la disyuntiva del gobierno. Es decir, está en campaña, tiene que administrar una crisis, quiere llegar al final del mandato y tener... potencial probabilidad de volver al poder en algún momento, y entonces me parece que ahí se divide un poco la cuestión, ¿no? Ahí hay algo interesante de por qué Vidal y Larreta, y lo anoto para no olvidarme y se los quiero contar después, tienen una mirada distinta de lo que hay que hacer de la del presidente, porque Vidal y Larreta se ven con sobrevida, por más de que Vidal se ve derrotada y Larreta es el amplio favorito para ganar la ciudad de Buenos Aires y quiere ser el jefe de ese esquema opositor a partir del... Bueno, a Vidal le sacaron al ministro. A Vidal le sacaron al ministro, tampoco. No por Hernán Lacunza, que yo ya he dicho que he recolectado opiniones y todas han sido positivas, pero ¿cuánto podés hacer? Aparte dejó el número 2, ¿cuánto podés hacer en los 70 días que tenés? Después vamos a escuchar algún adelanto, quédense porque es muy interesante, un adelanto del reportaje que le hicieron en Caras y Caretas de Uruguay a Pepe Mujica, y habla de la campaña de Kicillof, se llama campaña uruguaya, de Alberto Fernández, y habla de Mauricio Macri. Digo, porque también la nombra María Eugenia Vidal. Te interrumpí, estabas con Vidal y Larreta. Sí, que tienen, piensan, digamos, que tienen sobrevida al macrismo, y por eso la postura frente a octubre es una muy distinta de la que tiene, por ejemplo, el presidente de la República o de la que tiene
Marcos Peña, el ministro Dietrich. Amigos y amigas, ya llegó Emanuel Álvarez Agis. En instantes vamos a estar hablando con él sobre todo esto que estuvimos conversando en la apertura del programa, lo que estuvimos recién hablando con Julián Guarino, con Gaby, con los dos Gaby. ¿Cómo es? Bueno, con Gabriela y con Gabriel, con Morini. Con Gaby y con Morini. Ahí está, es un complemento casi perfecto, le diría el de la mesa. Y por supuesto le mandamos un beso a Noé Barral Grijera, que va a estar ya el domingo que viene con nosotros. Guarino, pasamos al frente, ¿le parece? Pasemos al frente. Si no muero de frío antes, sí. Y a ver si sobrevivimos allá, ¿no? La mujer allá en Puerto Madero. Estuvimos muy bien, la verdad, extraordinaria. Y muy el lindo. saludo, dicho sea de paso, a todo el canal y a todos los técnicos que hicieron posible esa transmisión, que además va a ser muchísimo mejor en octubre. La verdad, aplaudiría si no estuviera al aire por la capacidad técnica de todos los trabajadores y las trabajadoras de C5N. Fue muy bueno. Todo suyo. Bueno, a ver, las últimas horas, el día de hoy, esto pasó hace apenas algunas horas nada más, esto es en la Casa de Tigre del flamante ministro Hernán Lacunza, no está nombrado todavía, es decir, no juró todavía. No juró, el martes. Se supone que es el martes. Mañana Hernán Lacunza a las 11 de la mañana en la Quinta Los Abrojos, lo va a ver el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Hay un primer contacto, digamos, de características técnicas para mencionarle algunas de las medidas que podría llegar a tomar y que eventualmente el gobierno podría anunciar durante la semana. ¿Cuáles son esas medidas? Perdóname, en Los Abrojos fue ayer a la mañana donde terminaron de ultimar detalles Macri y Vidal, estaba Larreta también, para elegir el reemplazante de Nicolás Dujovne. Bueno, ahí va a ser la reunión en el día de mañana y se especula con que ya, en este caso, recuerden que Lacunza estuvo trabajando durante todo el día de hoy, se reunió con su equipo, después se reunió con Guido Sandleris y finalmente con Nicolás Dujovne. Fueron las reuniones de trabajo que tuvo en su Casa de Tigre. Y lo que ha trascendido es que tiene algunas ideas para proponerle al presidente. Dentro de esas ideas estaría, en principio, un bono para anunciar durante la semana para los jubilados y los pensionados. Y además de ese bono de alrededor de 3.000 pesos, también se menciona la posibilidad de adelantar el pago de lo que establece la movilidad jubilatoria como cuota adicional, donde te van sumando a la jubilación mínima. Ahora en septiembre llega la jubilación mínima a 12.900 pesos aproximadamente, y a fin de año recién llegaba alrededor de los 14.100 pesos. Bueno, el gobierno estudia adelantar ese pago de diciembre y hacerlo directamente durante el mes de octubre. El déficit cero, el costo fiscal... ¿Qué es eso? No, digo, no, sí, yo ya sé lo que es. En realidad... es muy interesante. La Argentina está fuera del programa con el Fondo Monetario. Nicolás Dujovne era el garante, se supone que era el garante, o al menos él así lo vende, de ese acuerdo que la Argentina no va a cumplir definitivamente. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno está utilizando recursos que obviamente comprometen la posibilidad de llegar a un déficit cero, ¿no? Se menciona que la Argentina tendría alrededor de 1.7 del Producto Bruto de déficit este año, es decir, el déficit cero no existe. Bueno, ahí está lo que decíamos recién. Claro. Mañana no hay nada, la reunión con el presidente. El martes recién está la jura de Hernán Lacunza como ministro de Economía y hoy se reunió con Guido Sandleris. Martes, atención con esto. ¿Recuerdan ustedes los anuncios del presidente la semana pasada? De las naftas. Bueno, generó mucho malestar. ¿Dónde? Bueno, dos sectores fundamentales. Gobernadores, por un lado, que son los que van a terminar pagando en gran medida lo que anunció el presidente de la Nación. ¿Por qué? Porque la reducción del IVA es un impuesto que se coparticipa. Si se reparte una parte de ese impuesto con los gobernadores levantaron la mano y dijeron, perdón, están anunciando algo que tiene que ver con nuestro presupuesto o con la ejecución de nuestros gastos. Por ende, los gobernadores van a venir a negociar algo, es decir, que el gobierno por algún lado les termine pagando eso que por cuenta de ellos estuvo ofreciendo esta semana. Te voy a decir algo, la respuesta sé que es no, pero no hay ninguna posibilidad que den marcha atrás con los anuncios de la semana pasada, digo porque no los decidió el ministro entrante. No hay ninguna posibilidad. Perfecto. De hecho, se va a tratar de negociar con las petroleras también, que obviamente no están de acuerdo con un congelamiento por 90 días. Y esto hay que entenderlo muy fácil. El gobierno se vino financiando sistemáticamente con un sector de la sociedad cada vez que devaluaba la moneda. En este caso, esta semana devaluó la moneda y tomó, uno podría preguntarse, bueno, pero ¿quién va a pagar eso? La sociedad en parte, porque vamos a pagar precios más altos
Después porque hay una transferencia de riqueza cuando devaluás del sectores que ganan en pesos a los sectores que están dolarizados. Y además porque para atenuar el aumento de los precios, que obviamente digo va a ser difícil de atenuar, ¿qué hizo el gobierno? Le sacó los puntos de IVA a la canasta. Entonces termina desfinanciando parte del erario público. ¿A dónde se destina principalmente el dinero que tiene el Estado? A los sectores más vulnerables. Es decir, vos desfinanciás y ahí es donde se ve una tercera transferencia, ¿no? De los sectores de ingresos más bajos a los sectores que están dolarizados. ¿Es progresivo lo que anunció el gobierno? No, es totalmente regresivo. Vos le sacás el IVA a quién? Le sacás el IVA al que tiene muy poquitos recursos cuando va a comprar leche, y a Mauricio Macri también le sacás el IVA cuando va a comprar leche, digamos. Todos pagan lo mismo. Exacto. Es regresivo. Esta es una pregunta que... ¿Le querés sacar los signos de pregunta? Yo le saco los signos de pregunta. Perfecto. Casi que podemos decir primero en C5N, ¿le gustaría? ¿Se suspende la visita del Fondo Monetario esta semana? Efectivamente, se suspende. No vienen los técnicos del Fondo Monetario esta semana, a no ser que pase algo, un cisne negro en el mercado financiero. Que entonces ahí sí sería requerida la presencia, ¿para qué? Bueno, para tratar de calmar los ánimos. Pero en general, lo que se ha mencionado en las últimas horas, varias fuentes nos han dicho, a mí me han dicho, que el Fondo Monetario no viene esta semana, el Fondo Monetario llega a fin de mes o primeros días de septiembre y tendría en principio agendada algunas reuniones, no solamente con el secretario de Finanzas Santiago Bausili y el ministro de Economía Hernán Lacunza, sino además también con el candidato Alberto Fernández. Es decir, esto, quiero adelantártelo, estoy hablando en potencial, pero lo que sí puedo confirmarte es que hubo un contacto del Fondo Monetario con Alberto Fernández esta semana, vía WhatsApp, donde el Fondo Monetario le pidió a Alberto Fernández una reunión que en principio se produciría fines de agosto, principio de septiembre, que es cuando va a llegar la misión del Fondo Monetario a la Argentina. Ok. ¿Bien? Continuamos con la placa Cerny. Argentina está... Perdón. El desembolso de septiembre de los 5.400 millones. Esto es vital. Sí. Esto esta semana va a ser importantísimo. ¿Pero por qué lo pones? ¿Hay chances de que no...? A ver, ¿la Argentina está dentro o está fuera del programa con el Fondo Monetario? Y te spoileo porque vos me decís en el punto 3 que está fuera. Está fuera. Entonces, ¿vos tenés garantizado el desembolso? No. El gobierno tiene que volver a meterse en el programa del Fondo Monetario. ¿Es difícil? Mirá, la verdad que políticamente no es difícil. ¿Por qué? Tenés el apoyo de los Estados Unidos, que el fondo quiere cooperar con la Argentina. No te olvides que el fondo es socio de la Argentina en esto, que le ha dado casi el 80% del total del préstamo directamente al gobierno del presidente Macri. Si pasa algo con todo eso, es decir, si vamos a una crisis terminal, el fondo queda muy comprometido también. Ya no está Lagarde, pero tiene que defender los papeles. Entonces, se va a renegociar esto, la Argentina quiere reingresar en algún programa con el Fondo Monetario. Y entonces... es esto lo que estamos marcando acá, ¿no? Argentina está fuera del acuerdo, pero quiere reingresar. En esto el gobierno está consustanciado y quienes principalmente están reclamando que esto avance es la posición política. Porque ¿qué dice la oposición? Bueno, si te salís del acuerdo, volvete a meter ahora, no me dejes a mí esperando para que yo hacer las negociaciones porque yo no tengo ninguna responsabilidad. Exactamente. ¿No? Institucional. Exactamente. Es que ahí hay algo de lo que dice Alberto Fernández que le asiste la razón. ¿Por qué me sentaría a negociar con el fondo cuando todavía no gané las elecciones? No hay algo ahí que, bueno, también forma parte de las distancias que hay entre las PASO, las generales y la Asunción. Este tipo de cosas que seguramente se revisarán en los próximos años. Vamos con la última placa, Ernie, dale nomás. Bueno, muy bien. La semana fue bastante dramática, ¿no? Yo elegí 3 datos, pero hay muchos más. En 3 días... el Banco Central releva con 48 horas de delay, de demora. Quiere decir que solo tenemos el dato al día miércoles. El martes recién nos vamos a enterar cómo fueron jueves y viernes. Pero en 3 días se fueron 1.200 millones de dólares de los bancos. ¿Es poco? Bueno, la verdad que, a ver, no es una cantidad enorme, porque hay muchísimos depósitos en los bancos, no hay peligro con eso, pero sí es una señal de que hubo determinado tipo de incertidumbre que llegó a este nivel. Las reservas, ¿cuánto cayeron? 3.900 millones de dólares en la semana. Ya esto es un poquito más picante. Sí. Es un número más picante. Hay que tener en cuenta que en un mes más de 6.000 millones de dólares salieron de las reservas del Banco Central.
Y ese es el dato que me parece que es el más importante de todos y el que va a estar minando todo el mercado financiero también a lo largo de esta semana. ¿Cuál es el objetivo con el cual Guido Sandleris va a iniciarse el día martes? Bueno, cuidar las reservas en la zona de los 60 pesos. Es un valor que el Banco Central considera que puede tocar el dólar, pero que a partir de ahí puede defenderlo. Es decir, no es un valor ilógico. ¿Por qué? Porque si vos defendés el dólar, si hubiese defendido el Banco Central el dólar en los 45 pesos, hubiese vendido muchísimas más reservas y finalmente igual, como el valor de equilibrio va mucho más arriba, finalmente hubiese tenido que convalidar una suba en el tipo de cambio. Chiquito nada más, porque también me parece que es relevante, el viernes a última hora las calificadoras de riesgo le bajaron la nota a la Argentina. Mañana en Nueva York hay negocios, hay acciones de la Argentina que cotizan allá, hay bonos también y hay riesgo país. Mañana se mueve el riesgo país nuevamente. Lo que no tenemos es mercados acá y no tenemos cotización del dólar acá. Juli, gracias. No, por y vamos favor. a estar atentos a estos datos mañana durante toda la programación de C5N. Está Emanuel Álvarez Agis, que dijo en esta conferencia de la que hablamos y que fue tan comentada en Alaria Ledesma, que el dólar a 60 es un dólar de recontraequilibrio. Primero, gracias por venir. Gracias a vos. Y segundo, ¿por qué un dólar de recontraequilibrio? Porque me parece que lo que pasó esta semana, pero sobre todo el lunes y también el miércoles, es que el mercado entró en pánico. Digamos, no es un dólar que refleja que bajó el precio de la soja, que Brasil entró en recesión. Este es un dólar que refleja que el lunes, francamente, la noche del domingo y el lunes, el presidente de la Nación nos puso en peligro a todos los argentinos, digamos, con declaraciones que realmente fueron incomprensibles. La noche del domingo y el lunes. ¿O es una continuidad ahí? Sí, porque primeramente decir, bueno, ahora van a ver lo que significa Alberto Fernández en términos de dólar, lo dijo en términos de mercado financiero, en términos de riesgo país, hizo que el mercado entendiera que el presidente estaba un poquito, algo así como echándole combustible al fuego. Y después pidiendo disculpas, hizo que el mercado también empezara a creer que íbamos a ver un presidente yendo y viniendo entre voy a generar un caos económico para decir que eso es Alberto Fernández y tratar de subir en las encuestas, o al revés, voy a empezar a tratar de gastar más plata para tratar de subir en las encuestas. Todo de vuelta con un mercado financiero que estaba realmente muy endeble y que puso a toda la economía en una situación muy endeble. Yo, en ese sentido, no estoy de acuerdo con que el Banco Central en ese contexto haya operado mal. Digamos, si vos tenés una situación de pánico y el lunes el presidente de tu país está diciendo ahora van a ver, si el Banco Central se hubiese puesto a vender reservas, hoy estaríamos haciendo la crítica que le hicimos a Sturzenegger el año pasado. Que las quemó en vano. Exacto. Vos lo primero que necesitabas en ese contexto es que la política entre en racionalidad para después recién entender más o menos dónde te podías parar a defender el dólar, y me parece que en ese sentido lo que hizo el Banco Central fue impecable. El que no fue impecable y fue absolutamente irresponsable fue el presidente de la Nación. Ahora, Manuel, si el presidente hubiera tomado otro recorrido discursivo el domingo a la noche y el lunes a la mañana, o el lunes en realidad a la tarde finalmente terminó siendo la conferencia de prensa, o a lo mejor hubiera hablado el lunes antes de la apertura de los mercados de otra manera, ¿el dólar podría estar en otro valor hoy? Por supuesto, yo creo que hay tres cuestiones distintas acá que tenemos que diferenciar. Una es que el resultado electoral fue una sorpresa, al mercado financiero nunca le gustan las sorpresas. Otra, que evidentemente el presidente tiene una posición que al mercado financiero le queda más cómoda que un gobierno de Alberto Fernández. Ahora, después hay dos cosas más. La primera, el presidente se encargó durante 4 años de decir que la oposición era comunista, Venezuela, se comía a los chicos crudos, poner los términos que quiera. Eso realmente le ha hecho un daño al país, como país, muy importante. Y lo último, digamos, mira, yo tuve una charla con inversores el martes y me decían, mira, en cualquier país normal del mundo, el presidente sale, con los datos a la vista. El presidente salió a hablar sin datos. Sin datos oficiales. Él solo sabía el resultado de la elección en la República Argentina, en lo que era supuestamente una elección muy transparente, según el jefe de gabinete. 2, me decía esta gente, el presidente dice, felicito a mi rival que hizo una excelente elección. Eso es un país normal, digamos. Lo que vimos fue realmente una reacción inexplicable
Y a posterior en la semana fue una seguidilla de una comedia de enredos. Digamos, primero gastaba plata y estaba fuera del acuerdo del fondo. Después decía, no, lo que estoy gastando por acá lo estoy cortando en obra pública. Y después de tomar medidas económicas importantes, cambia el ministro. En cualquier país normal del mundo, cambiás al ministro para tomar medidas económicas. Claro. No haces tomar medidas económicas y después cambias al ministro. Entonces me parece que esos vaivenes, obviamente el mercado ve a Argentina en una situación muy endeble, producto del propio gobierno de Macri, y ve a un presidente que vos no sabés. Mira, algunos me decían, no, bueno, pero está el iceberg y vas en el Titanic. Puede ser, digamos, pero si antes de chocar con el iceberg el capitán le empieza a tirar con una bazuca a la cubierta, es una escena distinta, digamos, de la película. Y me parece que esta semana pasó algo parecido. La distancia que hay muchas veces entre, no sé, lo voy a decir medio brutalmente, 10 manzanas en Manhattan y el precio del litro de leche en Argentina, muchas veces es, en realidad, en mi cabeza la veo mucho más cercana de lo que habitualmente se dice que están. De allí que te tengo que preguntar cómo va a impactar este movimiento financiero en los mercados en la economía real, digamos, en el supermercado. Mira, se impactó a lo mejor, ¿no? La verdad que se impactó porque el número que uno está viendo en todas las listas importantes, alimentos, insumos de uso difundido, alguna parte indumentaria, productos importados, es entre un 14 y un 15 para empezar a hablar. Digamos, 14 o 15% para empezar a hablar. El dólar se evaluó 24%, 14-15% en un día realmente es mucho. Es mucho en una inflación que además iba para abajo en niveles enormes, pero para abajo al fin, ahora va a ir para arriba. Y sobre todo, a mí me parece que la situación es preocupante, porque yo creo que, digamos, en esta semana se habló mucho de qué había que hacer, ¿no? De qué medidas había que tomar, por qué va a subir la leche, por qué va a subir los alimentos, por qué va a subir el costo de vida en general. Y yo creo que acá hay fundamentalmente 3 medidas que tomar. Controlar el dólar y controlar el dólar. Todo lo otro que hagas sin eso no tiene ningún sentido. Bueno, ¿y cómo controlás el dólar si no tenés credibilidad? Bueno, número 1, el presidente tiene que asumir la responsabilidad de ser el presidente. No el candidato. No sé si eso es un candidato, porque es raro un candidato que dice, vótenme porque los voy a hacer sufrir. Sí, es atípico. Bueno, digamos, de mínima es atípico, sí. No, a ver, si Macri le está diciendo el 47% que votó Alberto Fernández, culpa de ustedes, van a sufrir el 100% de los argentinos, no me queda claro qué parte del voto está buscando. Digamos, si la que está responsabilizando o toda la otra que la está haciendo sufrir. Entonces me parece que lo primero es racionalidad por parte del presidente, tal vez la oxigenación del gabinete ayude a eso. Segundo, un banco central que esté en condiciones de defender el peso. Hoy lo está. Yo espero que el Fondo Monetario, dado que hasta acá hemos cumplido al pie de la letra con el acuerdo, rápidamente me parece que urge que el vocero del Fondo Monetario diga, Argentina está dentro del acuerdo, hemos tenido un desvío, vamos a revisarlo, pero Argentina está dentro del acuerdo. Y fundamentalmente cooperación por parte de todas las fuerzas políticas, que quiero decir, tanto de parte de Alberto Fernández como de Roberto Labaña, ha habido absoluta responsabilidad en términos de gente que realmente son hombres de Estado. Me parece que lo único que pasó acá, y es lo más grave que te puede pasar, es que el presidente de la Nación no actuó como un hombre de Estado. Juli. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Me imagino un poco tu mirada en este sentido. Hay en este momento una intención del gobierno de anunciar medidas. Uno se pregunta si para tener mayores chances en términos electorales o para poner un paliativo en el efecto que puede llegar a tener la devaluación. Pero en líneas generales, las grandes decisiones de política económica que ha tomado el gobierno, en principio daría la sensación de que no las ha cambiado. Y quiero mencionarte, vos decías, hay que controlar el dólar. Bueno, detrás de eso está la fuga de capitales, detrás de eso está la posibilidad de que si sos un agroexportador deje los dólares afuera del país y no los traigas. Digo, ¿imaginás que con esas medidas, sosteniendo eso, el gobierno tiene tranquilidad financiera hasta diciembre? ¿O te imaginás que ahora pueden llegar a controlar el tipo de cambio, pero que de todas maneras eso sigue erosionando la dinámica de la economía? Mira, son cosas distintas, ¿no? Digamos, hoy tenemos a la economía en terapia intensiva, entonces cuando vos tenés la economía en terapia intensiva, no le podés meter vitaminas, ponele, digamos. Yo entiendo que esta cuenta capital es parte de las razones por las cuales estamos viendo el dólar de esta manera descontrolada, pero en el medio del descontrol, a mí me parece que tomar medidas atípicas puede desatar un descontrol ulterior.
Lo que sí creo que es incluso más importante que eso, es que tanto el Fondo Monetario como el gobierno entiendan que llegamos a esta situación, de vuelta, cumpliendo al pie de la letra del acuerdo. No es que el gobierno se volvió loco y aumentó la cantidad de dinero, hizo expansión fiscal, puso retenciones, puso control de capitales. O sea, hicimos exactamente lo que nos dijo el fondo y estamos esta ya es la tercera crisis consecutiva. Digamos, de 2018 que hubo 2, marzo hubo otra, 4, y ahora esta es la cuarta. Entonces, a mí me parece que todas esas medidas hay que discutirlas con el fondo tiene que entender que Argentina no puede ser la próxima Grecia, digamos, y hasta ahora cuando uno ve los últimos 5 acuerdos del fondo, Argentina se va pareciendo más a Grecia que al resto que por lo menos pudieron hacer que la economía crezca, después podemos discutir detalles, pero me parece que ahora... De vuelta, en terapia intensiva lo que hay que hacer es salvar al paciente. Entiendo a dónde apuntás, pero me parece que... Y separaría un poco la cuestión fiscal de la cuestión monetaria. Me parece que en términos fiscales hay cosas que pueden ayudar. Digo, yo ni siquiera hablo de subir las retenciones. Lo que digo es que el gobierno lo que está haciendo es bajándolas. Porque, digamos, si vos pagás 5 pesos por dólar, con el dólar a 45... y ahora tenés el dólar a 55, las retenciones están bajando. Están bajando. Digamos. Entonces me parece que en ese sentido tenemos que empezar a discutir las cosas más básicas. Pero una cosa es la política fiscal y otra cosa es la política monetaria. La política monetaria es la terapia intensiva y ahí hay que lograr que el paciente siga vivo. En la fiscal tenemos mucho más espacio para discutir. 11 de diciembre, el recorrido institucional es el que todos queremos que sea, hay elecciones en octubre, ocurre más o menos lo mismo que las PASO, el 10 de diciembre asume un nuevo presidente. ¿Qué hace con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué alternativas tiene para no quedar preso de el corset de alguna manera? Bueno, yo creo que fundamentalmente lo renegocia y se preocupa de no hacer lo que ha venido haciendo este gobierno, que a mí me ha sorprendido y ha pasado desapercibido, que es que yo he visto al exministro Duhovne yendo a Washington y renegociando el acuerdo en 3 horas. Eso es atípico para este tipo de negociaciones. Bueno, el acuerdo es, digamos, tu programa económico. Viene funcionando mal. El fondo viene diciendo una cosa, el gobierno viene haciendo lo que dice el fondo y no viene funcionando. Yo me encerraría 72 horas a discutir el acuerdo de principio a fin. A ver, insisto, acá hay algo peculiar, digamos, que no pasa muchas veces en el mundo. El gobierno se ha puesto, en términos del acuerdo, a la derecha del fondo. Digamos, si vos vas a junio del año pasado, el fondo en junio del año pasado le dijo al gobierno, ojo que el ajuste es muy grande, poner retenciones. Y el gobierno dijo, Macri, 2 veces o 3 veces después de eso, dijo, las retenciones son el peor impuesto que hay. O sea, el gobierno corre por derecha al fondo. Entonces ahí también hay una debilidad de Argentina. El fondo razonablemente nos podría decir, mirá, yo ofrecí opciones que eran un poco más amigables y Macri decidió ir con todo a ajustar el gasto. Ahora, de vuelta, si el fondo nos dio el acuerdo más grande en la historia del fondo, somos socios. Entonces el socio tiene que estar interesado en que la empresa no funda, digamos. Entonces me parece que ahí lo que hace falta es que alguien con cierta pericia y sobre todo con el interés nacional como primer objetivo, le diga al fondo, no, es un poquito más para acá, es un poquito más para acá, es un poquito más para acá, y es una negociación, digamos, veremos dónde termina esa negociación. El escenario de es un acreedor que no le interesa cobrarte, para vos es falso, al fondo sí le interesa cobrar. Para mí no se puede descartar, digamos, el fondo ya tuvo un accionar Perdóname, déjame que lo traduzca. Lo que digo es, uno de los problemas que podría enfrentar el próximo presidente, si esta hipótesis llegara a ser cierta, es que no estaría tan interesado en la devolución del préstamo, sino en las reformas que debería, según los mercados, hacer la República Argentina. Lo que pasa es que vos haces algo que me emociona, que es pensar en el larguísimo plazo, que es el 11 de diciembre. Yo estoy pensando en septiembre, digamos. Yo lo que estoy pensando es que en septiembre, y Julián seguramente se acordará, estamos en una situación parecida a la que vimos en el pasado. ¿Por qué? Porque estamos todos expectantes si el fondo pone esa próxima cuota de 5.600 millones de dólares. O sea, si el fondo no pone esa cuota, y voy a ser muy cuidadoso con lo que digo, lo que pase, a partir de que el fondo diga que no a esa cuota, va a ser pura y exclusiva responsabilidad del fondo. Porque la Argentina ha venido cumpliendo el acuerdo. Entonces el fondo en este escenario nos tiene que dar un apoyo que es muy importante,
todo el mercado, interno, externo, está mirando ese apoyo, está mirando la misión, ¿viste? No creo que no haya pasaje, digamos, y se lo podemos conseguir nosotros. No hay si problema, pasa, digamos, sí, lo resolvemos. Podemos, Sí. hacemos una vaquita y le conseguimos uno con alguna escala por ahí, pero Exacto. lo que digo es... Económica, pero exacto, lo que digo es, me parece que en este contexto Argentina está en una posición vulnerable y el fondo tiene que mostrar el apoyo de verdad. Tiene que mostrar que los dólares que vino poniendo eran para Argentina, no para la campaña de Macri, sino que eran para Argentina. Ahora, me pongo cínico y te digo, ¿qué le importa al fondo mostrarle eso a quién? ¿A los socios dentro del propio directorio del Fondo Monetario? ¿A los países miembros? ¿A quién? Vos me hablás con el corazón, yo te respondo con la billetera. Son 57.000 millones de dólares. Digamos, si el fondo nos empuja al abismo, nosotros podemos caer, los países siempre se levantan, los 57.000 millones de dólares, el que los tiene que cobrar es el fondo. Entonces, de vuelta, si el fondo quiere cobrar, necesita darle un apoyo muy fuerte a la Argentina. Digamos, porque en este escenario, de la misma manera que si Alberto Fernández dijera voy a desconocer la deuda, se armaría un lío bárbaro, de la misma manera que si Macri dice los voy a matar a todos, se armó un lío bárbaro, de la misma manera si el fondo dice no los apoyo más, se armaría un lío bárbaro. Si el fondo quiere cobrar, nos tiene que apoyar y nos tiene que dar la oportunidad de crecer para poder pagarle. Otra vez, 11 de diciembre. 3 medidas para hacer crecer la economía con el acuerdo con el Fondo Monetario como el que estamos hablando. Bueno, primero dejar de ajustar la economía de la mano del acuerdo. O sea, el fondo, en el primer acuerdo había sido muy razonable. Nos había dicho, demen el déficit cero dentro de 2 años, y cuando uno miraba los supuestos del acuerdo, cuando en esos 2 años la economía hubiese crecido. Entonces yo diría, primero, decirle al fondo, déficit cero cuando la economía se recupere. Déficit cero ahora es ahogar a la economía. Segundo y tercero, dentro del marco del propio acuerdo, decirle al fondo, el acuerdo salió mal, y este acuerdo, y en eso este fondo es distinto, tiene 2 cláusulas de salvaguarda. Salvaguarda es como el martillito del colectivo, o sea, si haces algo mal, En caso de emergencia, rompa el cristal. Exacto. Salvaguarda social y salvaguarda en términos de inversión pública. O sea, el fondo nos tiene que dejar apartarnos de la meta fiscal y expandir el gasto social y expandir la inversión pública para que eso sea el primer golpe que le demos al motor de la economía para que pueda arrancar. Eso hoy se puede hacer en el marco de este acuerdo. Lo que hay que hacer con el fondo es conseguir más espacio para que ese impulso inicial pueda ser un poco más agresivo. Y tercera medida y última, si el mercado no nos da la confianza y el apoyo inicial que necesita una próxima administración, ese apoyo y esa confianza nos la tiene que dar el fondo. Y no es algo etéreo, algo del orden de los sentimientos. Estoy hablando de guita, estoy hablando de dólares. O sea, si el mercado no empieza a refinanciar a Argentina porque la quiere ver un poquito caminar y ver qué es este programa económico nuevo, el que tiene que poner los dólares inicialmente es el fondo. ¿Y si no? Y si no, la situación va a estar muy, muy complicada. Gaby. Sí, ¿qué tal, Emanuel? Buenas noches. Te quería preguntar, evidentemente hay una sorpresa respecto del resultado de la elección. Ahora, en el diálogo que vos tenés con la gente de los mercados, los inversores, ¿no hay algún tipo de autocrítica? Digo, ¿no hubo un mal diagnóstico de qué es lo que iba a pasar con este programa económico en Argentina? ¿Eso se reconoce? Digo, esto porque vos decís que tienen que apoyar un nuevo programa económico. ¿Por qué apoyaron un programa económico como el de Macri si efectivamente en algún momento pensaron que iba a funcionar y se sorprendieron con el resultado? Mira, pasan 2 cosas, digamos. Los inversores internacionales en general necesitan estar informados del país, y para eso obviamente contratan gente para estar informados, por ejemplo, de la opinión pública. Hoy están contratando gente para tratar de matar a la gente que los informaba sobre la opinión pública, pero yo creo que eso con el tiempo se va a disipar, porque a mí me parece que el problema no fueron las encuestas, el problema fue la herramienta propiamente dicha. Sobre lo otro, yo sinceramente le asigno poca responsabilidad a los inversores y le asigno mucha responsabilidad al gobierno. Digamos, porque vos cuando escuchás a presidentes razonables del mundo, pensá en Chile, pensá en Perú, pensá, no sé, en Colombia, vos nunca escuchás que esos presidentes cuando se van a Davos, cuando se van a Washington, cuando se van a New York, digan la oposición a mi gobierno es comunista.
La oposición a mi gobierno viene a liberar presos, la oposición a mi gobierno viene a incendiar el país. Bueno, Bolsonaro sí lo ha dicho. Por eso decía, presidentes, dentro de los estándares razonables, digamos, que hemos visto hasta hace muy poquito. ¿Por qué? Porque la verdad que puertas afuera, somos todos argentinos, digamos. Entonces, esto que hemos visto de Macri, dedicándose a hablar mal de la oposición, en serio que uno que habla con inversores internacionales es muy raro. Digamos, ni en países que tienen protoguerras civiles adentro de su país te encontrás con este escenario. Por eso creo que el presidente, lo que podría haber contribuido, por ejemplo, es que dijera, miren, la verdad que la estrategia social Alberto Fernández con Venezuela fue una estrategia de campaña. Me doy cuenta que le hizo mucho mal al país, pido disculpas por esa estrategia. Alberto Fernández es un candidato más, con sus ideas, pero no tiene nada que ver con un régimen que sea, no sé, anticapitalista. Me parece que eso realmente le ha hecho un daño al país, que además de vuelta, no es que gana Alberto Fernández y se cura, va a requerir de meses y meses de trabajar en recuperar la imagen de Argentina frente al mundo. La última breve, el presidente dice, bueno, váyanse a dormir, no hay datos oficiales, el lunes, bueno, si me vuelvo loco les puedo hacer mucho daño, se terminó edificando la conferencia de prensa del lunes, el martes toma otra postura, le pide a Alberto Fernández cierta colaboración, el tuit en el que cuenta que habló con Alberto Fernández, que parecía una suerte de capitulación finalmente en redes sociales, y al día siguiente en el CCK Carrió dice, de Olivos nos sacan muertos. ¿Eso lo ve un inversor? ¿O le pasa por al lado y dice, bueno, no es el presidente, es una aliada política más? En breve te pido la respuesta. Completamente. A ver, los inversores internacionales piden la cabeza de Marcos Peña. Digamos, eso es algo que hoy está lamentablemente muy arriba del tapete. ¿Sabes la diferencia entre alguien que es responsable por su país y alguien que no? Que a mí cuando un inversor comete un exabrupto con el presidente, yo le pido respeto porque es mi presidente. En cambio me parece que el actual equipo de gobierno no ha hecho eso con la oposición. Y yo creo que urge que el presidente ordene a su propio espacio político, porque tiene que ser él el que lidere esta transición y tiene que ser él el que diga la palabra que vale es la mía y cualquiera que diga un exabrupto está completamente desautorizado. Gracias por haber venido. Gracias. En instantes nada más, los errores del escrutinio provisorio y cuáles son las alertas de cara a octubre que puede tener este sistema. Además, Gaby Pepe, esto lo va a hacer Gabriel Morillo, por supuesto, el hombre que viene siguiendo este tema hace por lo menos 6 meses. Gaby Pepe nos va a contar quiénes son los hombres y mujeres que orbitan a Alberto Fernández y va a venir acá donde estuvo sentado Emanuel, Gabriel Catopodis, el intendente de San Martín. Una pausa muy pero muy cortita y ya estamos con ustedes.